Gracias, diputado presidente. Nuevas inexactitudes en la información del periódico La Nación. El diario La Nación publica hoy en su título principal de la portada y en la página 4A una información con serias inexactitudes, confusiones de conceptos y falta de rigor que claramente inducen a error al público por varias razones que se explican a continuación. Primero, las cifras al cierre del primer cuatrimestre del 2016 confirman que el gobierno mantiene una estricta política de contención del gasto y desmienten la información de La Nación. Al cierre de este cuatrimestre, las cifras fiscales muestran una disminución cercana a los 86.000 millones de colones en el déficit primario y cerca de 38.500 millones en el déficit financiero. En términos del Producto Interno Bruto, el déficit financiero bajó de 1,9% a 1,6%, mientras que el primario pasó de 1% a 0,7% de abril 2015 al acumulado abril 2016. Estos esfuerzos se lograron a pesar del incremento del 19% en el pago de los intereses dentro del presupuesto de la República. Segundo, las directrices de política presupuestaria fomentan la calidad del gasto. El principal propósito de las directrices a las que se refiere la nota periodística es fortalecer la inversión pública, ampliando las posibilidades de operatividad de gestión de las instituciones descentralizadas que disponen de recursos para ello. Por eso permite a entidades públicas utilizar su superávit de años anteriores o sus recursos propios en proyectos de interés nacional que sean financieramente sostenibles. Aquí no hay incremento de gasto por deuda, como erróneamente se hace creer en la publicación de La Nación al omitir las fuentes de financiamiento de estas nuevas erogaciones. La idea es aprovechar recursos ociosos en acciones de interés nacional. Es importante aclarar que los recursos que las instituciones descentralizadas incorporan en sus presupuestos corresponden principalmente a sumas que ya disponen en sus cuentas bancarias, generadas por los superávit libre o específico que tengan o que se generen de su propia actividad y que ya son una previsión de gasto. Es decir, el gobierno no ha tenido que asignar recursos adicionales para financiar estas ampliaciones, por lo tanto no afectan al presupuesto nacional. El verdadero déficit, como sabemos, se genera en el gobierno central. Por eso el gobierno procura disminuirlo con acciones como la reducción de 25.000 millones de colones incluidos en el presupuesto extraordinario que se enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa y que demuestra una vez más el compromiso de esta administración con la desaceleración del gasto público. El artículo 7 del nuevo decreto ejecutivo indica: en casos debidamente justificados, las entidades públicas y órganos desconcentrados podrán solicitar ampliaciones del gasto presupuestario máximo para financiar gastos ineludibles, programas y proyectos que sean prioritarios para atender una necesidad del país, que cuenten con estudios de factibilidad cuando corresponda y orientados directamente a la población objetivo y a mejorar el servicio público. Esta medida no aplica a los ministerios, por lo tanto no tiene impacto en el presupuesto nacional. Es importante recordar que para poder aumentar el gasto de los ministerios, el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para su discusión y aprobación. Por lo expuesto, es claro que el gobierno se mantiene firme en sus acciones para controlar el déficit fiscal y que las directrices emitidas en ese sentido están dando resultados, aunque son urgentes nuevas leyes para mejorar la recaudación y aumentar los ingresos. Punto 2. Aunque no firmé la consulta facultativa sobre el proyecto de ley ya aprobado en primer debate, ley para la gestión integrada del recurso hídrico, y no la firmé no porque no quisiera firmarla, no la firmé porque no se me consultó y no es un reclamo, simplemente posiblemente ese día no estaba yo en el plenario y no se me consultó si deseaba firmarla. Aún así me parece completamente pertinente esa consulta ante las inquietudes que ha generado en los movimientos ambientalistas, particularmente que apoyan este proyecto de ley. La consulta solicita básicamente que se declare la violación al procedimiento legislativo y al derecho fundamental de iniciativa popular en la tramitación de ese expediente,
que se ordene a la Asamblea Legislativa subsanar el procedimiento, retrotrayéndolo al momento anterior a la delegación del proyecto de ley a la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, que se garantice la resolución inmediata del asunto en segundo debate, de manera tal que se subsanen los vicios esenciales de procedimiento indicados. Se consulta también sobre las posibilidades que tiene el plenario legislativo de implementar modificaciones al texto que vayan más allá de las observaciones sobre vicios de constitucionalidad señalados por la Sala Constitucional. Las negociaciones y el diálogo sobre este proyecto de ley continúan y esperamos que en los 30 días que tiene la Sala para resolver esta consulta podamos avanzar significativamente esas negociaciones y poder efectivamente situar como corresponde ese proyecto en el punto B, primer lugar del orden del día de esta asamblea, lo más antes posible. Gracias, diputado presidente.